Hola a todos, otra vez empezamos la clase número 7 de este pack de inversión en bolsa para los megacursos.com. En la sesión anterior nos quedamos viendo lo que son los distintos tipos de onda de Elliott, estudiamos toda su teoría y nos faltaban por ver 4 apartados en los que explicamos las distintas formas que se pueden dar en el gráfico y que nos ayudan a reconocer en cuál de las ondas estamos. Recordemos que saber en cuál de las ondas de Elliott estamos nos falta para saber cuántas ondas faltan para producirse y de ese modo saber cómo se va a comportar el mercado durante los periodos vinientes. Entonces, vamos ya, sin darle más vueltas, a comentar este tipo de formaciones. No os preocupéis porque este tema tan teórico ya le queda muy poquito para terminarse y a continuación empezaremos a hacer cosas más interesantes. Pasa que, bueno, pues como en toda disciplina, un poquito de teoría antes de la práctica es muy necesario para entender lo que se hace. Entonces, siguiente apartado, fallo de impulso. Un fallo se produce cuando la onda número 5 es incapaz de superar el máximo de la onda 3. ¿Os dais cuenta que tenemos todas las formaciones de hasta ahora? 0, 1, 2, 3. Y claro, en total debemos tener 5 ondas de Elliott y las tenemos, pero en este caso la onda 5 no ha sido capaz de superar el nivel de la onda 3 y la corrección ABC ha empezado antes de lo que esperábamos. Como se ve en la figura, el máximo de mercado 5 no es la finalización de la figura completa que termina en 5. Después de una figura de fallo, tendremos un movimiento violento y se habrá creado un techo o suelo de mercado en caso de que estemos en un mercado bajista. Bien, siguiente apartado. En este apartado vamos a hablar sobre las correcciones. Las oscilaciones del mercado de cualquier grado tenderán a moverse siempre más fácilmente en dirección de la tendencia principal de un grado mayor que en contra de ella. Las ondas correctivas suelen identificarse y subdividirse con mucha menos claridad que las ondas de impulso en tendencia. A veces será muy difícil encajar una formación correctiva en una figura reconocible hasta que se haya completado del todo y se haga evidente su finalización. Y esto es un problema porque, claro, si no nos enteramos de lo que está pasando hasta que finalice, pues ya no nos da tiempo a invertir o desinvertir. En general, la finalización de una figura correctiva será menos predecible que la de una onda de impulso en tendencia. Y las figuras que pueden darse en fases correctivas son mucho más variadas que en las figuras de impulso. ¿Vale? Entonces, tenemos 4 tipos de correcciones, que sería la corrección en zigzag, un impulso, corrección, impulso, la corrección plana, corrección, corrección, impulso, la corrección en forma de triángulo, ¿vale? Son 5 treses seguidos, 5 correcciones seguidas, y la corrección compleja, doble 3 o triple 3, corrección, pausa, corrección. Bien, en primer lugar, hablemos de las correcciones en zigzag. Un zigzag es una figura de 3 ondas que se subdivide en una onda de impulso, una corrección y otra onda de impulso. La onda B solo corrige ligeramente a la onda A, ¿de acuerdo? Fijaros que la onda A es la que manda, la onda B apenas echa un pelín para atrás la onda A y luego sigue la bajada con la onda C. La onda A y la onda C tienen características impulsivas y deben observar todos sus requerimientos. La onda B es una corrección que a su vez podría ser otro zigzag, podría pasar. Normalmente las correcciones en zigzag las distinguimos en 3 subgrupos, es decir, tenemos 3 tipos de zigzags. Tenemos el zigzag normal, donde la onda C sería entre el 61,8% y el 161,8% de A, ¿de acuerdo? Es la más larga de todas, ¿vale? Cuando un zigzag completa una figura de grado mayor, será totalmente corregida después. Luego tendríamos el zigzag truncado cuando la onda C es menos del 61,8% de A y mayor que el 38,2%. Situación rara que solo se suele dar en triángulos o fases laterales del mercado. Y por último, el zigzag alargado, una gran onda C superior al 161,8% de A.
se suelen confundir con figuras de impulso debido a una hipotética gran onda 3 y se dan en los inicios de un triángulo contractivo o al final de uno expansivo. Siguiente tipo de corrección, correcciones planas. Una corrección plana difiere de un zigzag en la secuencia de subondas 3, 3, 5. Es decir, corrección, corrección, impulso. El primer tramo correctivo tiene poca fuerza, no es un tramo de impulso, sino correctivo. Vamos a comprobar sobre el gráfico si lo hemos entendido. Aquí tenemos, como siempre, el índice S&P 500 y vemos que a partir del 1 de abril, ¿vale? Después de una fase alcista, empieza una corrección que, bueno, se ve claramente que tiene forma de zigzag. Si lo ponemos un segundo en gráfico de líneas, ¿vale? Lo podemos comprobar. Entonces tendríamos las ondas A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces, a la vista está claro que aquí no hay engaño posible. Ahora vamos a ver si los números pues son igual de sinceros. Vamos a medir desde aquí, desde el punto máximo en el que se inicia el descenso hasta el mínimo que vendría a estar más o menos aquí. ¿Os acordáis? Esta herramienta pues nos indicaba el total de la bajada, ¿vale? Tendremos aquí que esta bajada fue de 60,51 puntos. Luego nos vamos a la onda B, que sigue el mismo camino que la subida, y terminamos de corregir totalmente con la onda C. La onda C empieza más o menos aquí y finaliza aquí, ¿vale? 58,97. Recordáis que habíamos dicho que la corrección de la onda C viene a ser equivalente, en el caso de los zigzag normales, a entre el 61,8% y el 161,8% de la onda A. Bien, en este caso se cumple clarísimamente porque prácticamente son iguales. Por si tenemos algún incrédulo, pues lo podemos comprobar con la calculadora y ya está. Lo único que hay que hacer es dividir una cifra entre otras. Simplemente si cogemos 58,97 dividido entre 60,51 puntos, tenemos que la segunda cifra es, con respecto a la primera, el 97,4%. Con lo cual, ahora sí que ya no cabe ninguna duda. Es una corrección en zigzag de tipo normal. Una corrección plana deteriora menos la tendencia principal que un zigzag e indica una fuerza subyacente a favor de tendencia principal mayor. Suelen ser correcciones laterales y presentarse, por tanto, en forma de rectángulos. Así pues, la onda B corregirá el 61,8% como mínimo de A y la C será menos del 38,2% de A. La B suele ser la más larga en el tiempo y está más subdividida. Entonces, si yo reconozco a tiempo una corrección plana, quizás podría decidirme a comprar en el punto A, pues sé que la B es la que más va a durar, ¿de acuerdo? O podemos esperar a la finalización de la onda C, donde ya sabemos que el mercado empezará a dispararse. Todo se trata de lo que decimos, de tratar de reconocer las formaciones antes de que terminen de tomar la forma completa y así saber lo que se sucederá durante los próximos periodos. Vamos a comprobarlo con un gráfico nuevo, así cambiamos un poco. Aquí en la nueva página, a ver, gráfico, pues ¿qué tal si nos vamos al Hang Seng de Hong Kong? Aquí está, Hang Seng, índice principal de Hong Kong. Aquí lo tenemos. Vale, como siempre, días. Y nos vamos a velas. Y justo aquí, en febrero de 2015, tenemos una formación de las que estamos hablando. Nos acercamos un poquito. Ahí está. ¿Lo veis? Venimos de una
pequeña, en este caso pues es muy reducida, ¿vale? Una subida muy reducida y llega el momento de corregirla. Pero antes de empezar a bajar, toca una corrección lateral, ¿vale? El momento de indecisión. A ver, para indecisión, pues la nuestra, que aquí nos hemos pasado. Ahí está. ¿Vale? Es justo aquí. A ver si me puedo acercar un poquito más. Vale. Una más, creo yo que sí que puede ser. Bien, entonces, marcaríamos este máximo junto con este otro, ¿vale? Perfecto. Bien. Yo creo que saldría un poquito más exacto si despreciásemos el segundo, pero bueno, como lo que queremos ver se muestra claramente, ahora repetimos. Vale. Este mínimo pues lo juntaríamos con este de aquí, que realmente no es el mínimo, sino que es el precio de cierre. Y vemos que se nos forma una corrección lateral, ¿vale? Con 3 toques en la parte de arriba y 2 en la de abajo hasta que llega el momento de ruptura, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto canales, en este caso pues es lo mismo. La diferencia es que ahora pues podemos hacernos una idea de en qué onda estamos, ¿de acuerdo? La siguiente figura y una de mis preferidas, de verdad, el triángulo. Bien, pues, ¿qué explicar aquí? Un triángulo sencillamente pues es un triángulo. Son 5 fases correctivas seguidas que reflejan una situación de equilibrio entre compradores y vendedores. Entonces, después de esta figura triangular, ¿vale? Se producirá un impulso muy rápido, hacia arriba o hacia abajo, eso depende de dónde vengamos. Normalmente si venimos hacia abajo, el triángulo suele romper hacia abajo, mientras que si venimos hacia arriba, rompe hacia arriba. Suelen darse en ondas cuartas, con lo que preceden a un último tramo a favor de la tendencia principal, ¿de acuerdo? La finalización del movimiento posterior a un triángulo es próximo a la zona de tiempo correspondiente al vértice del triángulo, ¿de acuerdo? Es decir, supongamos que yo estoy por aquí más o menos, pues bueno, ahí tengo ya dos máximos que yo puedo unir para trazarme una línea de tendencia. Mientras que aquí abajo, en el momento que tenga estos dos mínimos, lo mismo, aún me queda todo este recorrido y esto que me dice a mí me dice que me quedan todas estas sesiones, que aún pueden ser 3 o 4, para que esto no se salga del triángulo. Una vez se produce la ruptura, pues ya tenemos claro el siguiente camino del mercado, ¿de acuerdo? Estos triángulos pues, se pueden dar de forma contractiva, es decir, de más a menos, o de forma expansiva, de menos a más, ¿de acuerdo? Son ejemplos en un mercado alcista. Veámoslo sobre el gráfico. Aquí, en este momento de septiembre de este mismo año, 2015, ¿vale? Finales de agosto, principios de septiembre, se produce una formación triangular clarísima. La empezamos a detectar primero tras la formación de este segundo máximo de aquí, ¿de acuerdo? Este todavía no, pero este ya nos lo deja claro. En primer lugar, vamos a ver los mínimos. Aquí, tras tocar mínimos en agosto, ¿de acuerdo? Marcamos de aquí a aquí una primera línea de resistencia, perdón, de soporte, ¿vale? Por abajo. Entonces, desde aquí, a ver, es que a mí me gusta tenerlo cuadradito. Ahí lo tenemos. Vale. Como siempre, prolongamos y luego nos damos cuenta de que no la podemos canalizar, pero aún así sí que tenemos mínimos descendentes. Entonces, ¿cómo es la tendencia? ¿Es alcista o es bajista? Pues es las dos cosas, o sea, un triángulo. Marcamos máximo con máximo
Ahí lo tenemos. Vale. Prolongamos y está clarísimo, ¿de acuerdo? Está tomando formación triangular. Puesto que venimos de una tendencia a la baja, viendo esto, la apuesta tiene que ser que el triángulo va a romper hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, movemos el gráfico para ver lo que pasa y ahí está. El triángulo se rompe por abajo. En este punto parece que la cotización quiso volver a la formación triangular y dar una sorpresa, pero no fue más que una pequeña corrección en que esta onda y esta básicamente se igualaron, pero la teoría de Elliott se cumplió. Bajada, corrección, bajada, corrección, bajada, corrección, bajada. Y así, efectivamente, si no se rompe aquí, se termina rompiendo aquí, pero se rompe. Y se rompe en la dirección que todos esperábamos, a la baja. ¿Vale? Y este sería un clarísimo ejemplo de lo que es una formación triangular. Fijaros que al detectarla después del segundo choque, aún nos queda mucha cotización por delante para poder tomar posiciones aunque sea vendiendo, ¿vale? Que el tema de las figuras, lo que os estoy diciendo, sirven para adelantarnos a lo que va a suceder. En este caso, pues bueno, yo no me atrevería todavía a decir, yo diría que aquí no hemos llegado todavía, despreciaría esto y diría que aquí tenemos una onda 3, pero que la onda 5 aún no ha llegado a su límite. Pero vale, no me quiero entretener en esto. De momento, esto era para que viésemos el triángulo. Y ya por último, y un poquito menos común, de hecho ni siquiera he considerado oportuno abrir una nueva sección para hablar de esto, pues es muy rápido, explico la formación compleja. Vamos a ver, una compleja basada en treses, dobles y triples es un sencillo zigzag, ¿de acuerdo? Una plana. A veces las correcciones se complican uniéndose varias correcciones a la vez. Las correcciones simples se unen para formar correcciones más complejas. Entonces se unen a través de una onda X, ¿de acuerdo? Que no queda muy claro si la debemos situar aquí o aquí, si es el final de esta o el principio de esta. A su vez, esta también es una onda de tipo correctivo, porque corrige tanto esta bajada como la siguiente subida la corrige a ella, ¿vale? Entonces, puede ser un triángulo, puede ser una plana o puede ser un zigzag, ¿no? Yo puedo coger aquí y formar un triángulo, ¿vale? O puedo verlo como una formación plana o puedo verlo como un zigzag. No termina de quedar claro. Y vale, y esta ya pues es la última de las formaciones. Bien, y ya pues con idea de seguir conociendo herramientas que nos ayuden a reconocer las ondas, a saber en qué onda de la fase estamos para saber cómo va a seguir la tendencia y que nos ayude esto a decidir cuál es la mejor opción para invertir, vamos a hablar de la personalidad de las ondas, de la personalidad de cada una de las ondas para que así pues no nos pase tal vez, pues no sé, el confundir una onda 3 con una onda 5, porque claro, si creemos que una onda es la número 5, estamos dando por entendido que se acaba la tendencia, mientras que si es la 3, la tendencia va a continuar. Estos errores nos pueden llegar a hacer mucho daño en una inversión y nos pueden llevar a confusiones que luego cuestan mucho de recuperar. Vamos a ver, la teoría de la onda de Elliot se basa en la psicología de la masa, que pasa del optimismo al pesimismo, de la euforia al pánico. El ambiente sociológico que envuelve a cada onda es característico y se repite cíclicamente en las masas. Por ello, podemos aplicar una serie de normas que a cualquier escala temporal se deberían cumplir. En un ambiente alcista tendríamos ondas primeras. Es un proceso de base. El mercado comienza a girar debido a operadores bien informados y esta onda suele ser severamente corregida, ¿de acuerdo? Dada la escasa confianza que se tiene en el movimiento, aquí, cuando esta onda empieza, el mercado todavía no confía en que esto
pueda ser realmente una tendencia. Podemos pensar que es una corrección a lo que está pasando anteriormente. Por tanto, se caracteriza la onda 1 por ser una onda muy flojita, ¿de acuerdo? Y su corrección, en cambio, suele ser bastante fuerte, pero no nos adelantemos. Ondas segundas. Normalmente tienen alto volumen y gran volatilidad. Una onda segunda jamás corrige completamente a la onda primera. Sí que suele tener volatilidad en plan bajo, subo, bajo, pero no llegamos nunca hasta este punto de aquí. No es una corrección completa, ¿vale? Y por eso la distinguiremos, ¿vale? Sabremos que no es que la tendencia sea bajista y esto sea un tropezón en el camino. Así distinguiremos una 1 de una 2. Ondas terceras. En general suelen ser ondas largas, ondas muy largas. Nunca es la onda más corta en un recuento de 5 ondas, ¿de acuerdo? Se puede ver la tendencia de manera clara y es muy probable que sea la onda extendida. Puede pasar que la onda 3 y la onda 5 se igualen, como ya hemos visto, o que la onda 3 y la onda 1 se igualen. Pero lo que jamás pasará, repito, es que la 3 sea la más corta. Eso no es correcto. Si vemos que la onda 3 es la más corta, es que nos hemos equivocado, es que no estamos sabiendo reconocer correctamente la figura, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ondas cuartas. Vamos a ver. Respecto a la onda cuarta, por lo general son ondas complejas, ondas difíciles de reconocer. Nunca llega a corregir hasta el final de la onda primera. El mercado continúa optimista y a la espera, ¿de acuerdo? La onda cuarta es tenemos miedo, estamos dudando, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, después de un tramo en tendencia, normalmente esta onda suele tener un desarrollo lateral. Fijaros que está en el dibujo un poquito más lateralizada que lo que sería la onda 2, que está más inclinada hacia abajo, ¿de acuerdo? A veces puede pasar que aquí hasta se pueda trazar un soporte y una resistencia muy pequeñitos. La onda quinta, la más importante de todas, en general es una onda poco dinámica y hay una predisposición del público a esperar un comportamiento explosivo en esta fase que luego no sucede, ¿de acuerdo? La gente en ese momento está esperando una explosión que nunca llega, ¿de acuerdo? La gente mete sus últimos dólares confiando en que ya la bolsa va a seguir subiendo eternamente o bajando eternamente y como es lo último que nos queda en el bolsillo, esto ya lo explicamos, luego no queda nadie para seguir comprando. Si no queda nadie para seguir comprando, esta explosión no se produce. Lo que sí que hay es mucha gente para empezar a vender, por lo que se produce lo contrario de lo que la gente está esperando. ¿Recordáis? Principio de la opinión contraria. En esta fase, si el mercado es alcista, lo que tenemos es un ascenso explosivo de valores de baja capitalización, que han estado muy dormidos durante fases anteriores, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, pues las principales tecnológicas, los valores financieros, pero estos valores en los que no invierte casi nadie y que parecían estar dormidos, ahora es cuando empiezan a subirse al carro, pero ahora que ya apenas queda recorrido. Vale, y vamos con lo que es ya la fase correctiva, las ondas que vienen alfabetizadas. El mercado aún está convencido de que esto se trata de una corrección transitoria, cuando estamos en la onda A, ¿vale? Nos creemos que de la 5 vamos a seguir para arriba y ese es el principal error. En general, los agentes continúan del lado de las compras, a pesar de los fuertes deterioros en los valores. Fijaros que aquí, con respecto a las correcciones que estábamos viendo hacia el momento, la A ha sido bastante grande, porque la 4 no corrige tanto, la 2 tampoco. La A ya se hace de notar, la A llega prácticamente a alcanzar la 4, ¿vale? Luego la B generalmente es una trampa. Las ondas B son trampas alcistas y son técnicamente poco fuertes. De hecho, es que ni se puede llegar a considerar subida prácticamente. Y por último, la C. Esta fase normalmente es devastadora. Hay pesimismo y es muy extendido en el mercado y hay mucho desánimo. Tienen características de ondas 3 de impulso, por lo que suelen ser muy fuertes, ¿de acuerdo? A la onda C la podríamos comparar con la onda 3 de un mercado bajista, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, en este tipo de ondas, ahora que ya las hemos estudiado un poquito cada una para ver en qué se distingue las unas de las otras, cómo podemos diferenciarlas para que la vista no nos lleve a confusiones, comento muy rápido unas reglas esenciales de lo que son las ondas de impulso, ¿vale? Ya tenemos totalmente estudiadas las ondas y las posibles formaciones en las que se pueden dar a conocer. Vamos a comentar algunas reglas para reconocerlas y que nuestra vista no nos juegue malas pasadas. Primero, a ver, ondas generales por tramos. Un tramo de impulso en tendencia está compuesto de 5 ondas adyacentes. 3 de estos tramos van en dirección a la tendencia principal. Es verdad, ¿no? 1, 2 y 3. Mientras que los otros tramos corrigen a los previos. 1, corrección. 2, corrección. 3, corrección. Este siempre es el mínimo, ¿de acuerdo? Siempre la teoría de la onda de Elliot, sus ondas van a tener esta forma. Bueno, la corrección siguiente al primer tramo de impulso nunca corrige completamente el primer segmento, ya lo hemos dicho cuando explicábamos la onda 2, pero podría corregir entre un 80 o 90% del ascenso de la onda 1, ya que su límite se encuentra en el punto de partida de la onda 1, ¿vale? En el primer tramo siempre va con la tendencia, el segundo es correctivo, como mucho puede corregir 70-80%. Esto sería su límite, de ahí no puede pasar y eso es lo que nos hace reconocerla. Si reconocemos la onda 2, sabemos que luego viene una 3 y que luego viene una 5. No cabe la menor duda de lo que tenemos que hacer con nuestras acciones. El tercer segmento, insistimos, jamás es el más corto de los 3 segmentos. El 4 segmento que corrige al tercer movimiento en tendencia nunca corrige todo el tramo previo. El quinto y último segmento debe ser como mínimo el 38,2% de la corrección correspondiente al cuarto segmento. Y con estas reglas elementales pues ya podemos descartar muchos recuentos incorrectos. Todas las reglas anteriores deben ser cumplidas rigurosamente para asegurar que un movimiento es de impulso. ¿De acuerdo? Recordar que disponemos de una herramienta que nos permite buscar los porcentajes en el gráfico. Más cosas. Extensiones. A ver, hemos hablado de ondas, hemos hablado de tramos, ahora vamos a hablar de extensiones. Normalmente se debe encontrar una extensión en un tramo de impulso de tendencia. La onda extendida en este dibujo que estamos viendo es la número 3, ¿vale? La onda número 3 debe ser la más larga de todas las ondas en tendencia. Si no, no podemos llamarla onda extendida. Podría pasar que fuera la 5, ¿vale? Lo que hemos dicho antes es que la 3 no puede ser la más corta. Sí que podría ser la segunda o la tercera, eso sí que podría pasar, ¿vale? Nunca la más corta. Entonces, la extendida, lo dicho, la más larga de todas. Para identificar la onda extendida en un recuento, debe medir 1,61 veces más que la siguiente onda más larga, ¿de acuerdo? Si esta onda decimos que es el 100% y esta es la onda extendida, esta onda tiene que ser el 160%, ¿de acuerdo? Esa es la proporción correcta. No necesariamente la onda extendida estará subdividida, ¿vale? Estos son fenómenos aislados. Es más, hay ocasiones en que la onda extendida es prácticamente imposible de subdividir de una manera fiable y, sin embargo, encaja perfectamente con un recuento, ¿de acuerdo? Las dos ondas de impulso en tendencia que no extienden tenderán a la igualdad, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente en un dibujo como este que tenemos aquí, la onda 1 y la onda 5 tienen que medir prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esta regla es más importante si estamos en el caso de una tercera onda extendida y lo es menos en el caso de una quinta onda terminal o se trata de quizás una primera onda extendida, ¿vale? Donde más manda esta regla de la igualdad es, recordad, en la tercera onda extendida. Entonces, buscaremos objetivos de precio y tiempo probables comparando las dos ondas no extendidas. Yo me hago una idea, me doy cuenta de que esta es la extendida, esta no lo es y calculo que la 5 va a ser igual, con lo cual yo en la onda 4 ya me puedo hacer una idea de hasta dónde va a llegar el precio y si me interesa invertir o no, si voy a tener suficiente beneficio o no.
Esta propiedad es muy valiosa para el caso en el que tengamos una posibilidad de fallo de quinta onda. Bien, y la alternancia, ¿vale? Hemos hablado de la extensión, de la igualdad y ahora de la alternancia. El fenómeno de la alternancia es una de las aportaciones a la teoría más importantes. Se aplica para ondas 2 y 4 dentro de una secuencia de impulso. La alternancia se puede dar en las siguientes características de una onda. En el precio, ¿de acuerdo? Franja de precio cubierta. Las oscilaciones en el precio tenderán a ser diferentes. O bien en el tiempo, en la duración de la corrección. Si una dura poco, la otra deberá prolongarse mucho más, ¿de acuerdo? Si esto se sucede en 2 días, esto deberá sucederse tal vez en 4 o en 6, ¿de acuerdo? Mucho más claro en las ondas alfabetizadas. También se puede dar en cuanto a la severidad, ¿vale? En el tanto por ciento de corrección de la onda previa. Si una onda, por ejemplo la 2, corrige poco al tramo anterior en tendencia, la onda 4 corregirá mucho más y la onda A mucho más todavía. También su complejidad, si esta onda está muy subdividida o no, o en la construcción, ¿de acuerdo? Si una corrección es plana, la otra podría ser en zigzag, si una corrección es un triángulo, la otra podría ser una corrección compleja, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que las ondas 2 y 4 alternarán sus características tanto como sea posible. Si el marco temporal es más grande, más características alternantes se darán entre las ondas 2 y 4, obviamente. Y bueno, pues en el caso de tratar con ondas pequeñas, al menos uno de los puntos anteriores tiene que cumplirse, ¿de acuerdo? Siempre por lo menos uno. También es muy importante que se dé la alternancia en una estructura y de este modo pues distingamos un comportamiento impulsivo de uno correctivo. Si no se da la alternancia, pues sospecharemos de que la formación bajo estudio tiene muchas posibilidades de ser una doble o triple combinación correctiva y no un impulso, porque es que este es el problema, el distinguir cuándo estamos corrigiendo de cuándo hemos empezado un impulso nuevo. Esto es lo más difícil de todo, ¿vale? También podría suceder el fenómeno de la superposición, o también llamada regla del solape. La onda 4 no debería solaparse con la onda 1, ¿vale? Puede pasar a veces que estas estén muy juntas y la 4 y la 1 se solapen. Bien, acordaros que para distinguir estas situaciones siempre debemos recorrer a las figuras. Hablamos de las figuras al principio, cuando hablamos del análisis técnico, pero ahora debemos repetirlas teniendo en cuenta que ya sabemos lo que es una onda, porque ahora, además de indicarnos la tendencia del mercado, nos indicarán también en qué fase de la teoría de Elliott estamos. Recordamos un momento, canales de tendencia. Nosotros trazamos canales para determinar el recuento correcto más probable. Es importante trazar canales de tendencia para encontrar los finales de las ondas correctivas 2 y 4, es decir, cómo sé yo en qué onda estoy y cuando me lo imagino, cómo sé que esa onda ha terminado, cómo sé que ha terminado la onda 2 y ha empezado la onda 4. Muy fácil, en el momento de la ruptura del canal. Y este ejemplo lo pongo porque básicamente se trata de determinar dos líneas de referencia, la línea 0,2 y la línea 0,4, son las que más nos interesan. Entonces, la primera regla que debemos utilizar es que la línea 0,2 no debe ser nunca tocada por ninguna parte de la onda 1. Es una tangente a los precios trazadas desde el principio del movimiento de impulso. Con lo cual, en el caso de una hipotética línea 0,2 sea violada por una onda correctiva 2, tendremos que revisar la línea, porque es probable que la onda 2 no haya concluido todavía. Vamos a hacerlo otra vez como ya lo hicimos en su día, ¿no? Esto ya lo tenemos claro. Yo estoy aquí en tendencia alcista que se inicia onda 1. Esto empieza a corregir, de acuerdo, muy bien. Me doy cuenta que en la corrección hay una serie de máximos decrecientes, con lo cual los unimos. Este con este. Bien. Y prolongamos. Y este de aquí con este.
Este de aquí me gusta más. Vale. Sí. En principio, que claro, esto pues nunca es exacto del todo, no nos va a salir totalmente paralelo. De hecho, si alargamos veremos que es más un triángulo que un canal, pero bueno, para la explicación vale. Entonces, la cuestión, onda 1, empezamos la onda 2 de corrección. Y oiga, ¿hasta cuándo va a durar la onda 2? ¿Cuándo va a terminar de corregir? Pues justo cuando se rompa el canal. ¿Y qué va a pasar cuando se rompa el canal? Pues va a pasar exactamente lo mismo que estaba pasando, que va a seguir subiendo en onda 3, ¿de acuerdo? Exactamente igual que ya habíamos visto. La única diferencia es que ahora los canales, además de indicarnos la dirección a corto plazo, nos indican en qué onda estamos y qué onda viene a continuación. Después de que la onda 2 haya concluido, viene una onda 3 que, como nos hemos referido, no es la onda más corta en un recuento de 5 y probablemente sea más del 1,61% de la onda 1. A la onda 3 le sigue una corrección, la onda 4, y de nuevo tenemos que tantear una línea de tendencia tangente a los finales de onda 2 y de onda 4. Recuerde que si una figura canaliza bien y tiene muchos puntos de toque entre dos líneas paralelas, lo más seguro es que no sea un impulso. Si tenemos una buena canalización y no se da el fenómeno de la alternancia, las probabilidades se decantan porque estemos presenciando una doble o triple combinación y no una figura de tendencia. En un caso como el de la figura, pues jamás consideraremos la posibilidad de una onda de impulso. No se observa alternancia y hay una buena canalización, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos identificado una hipotética figura de impulso, la línea de tendencia 2,4 nos ayuda a saber si la figura de impulso ha concluido. Aquí, en este caso, la figura de impulso vemos que, bueno, no habíamos marcado ninguna figura, pero sí que teníamos claro que la tendencia principal era alcista. Cuando aquí se da la vuelta y empieza a corregir, yo puedo plantearme el hecho de que la subida haya concluido. ¿Tengo razón o no tengo razón? Bueno, la acción del mercado posterior al impulso debe perforar las líneas 2, 4, empleando el mismo o menos tiempo de lo utilizado en el desarrollo en la quinta onda. Si esto no es así, tendremos una onda 4 aún en desarrollo, ¿de acuerdo? Esta pues estará formando una onda 5 terminal. Si no es así, nuestro recuento es incorrecto. La línea de tendencia 2,4 no será rota por la onda 5, a no ser que sea una figura terminal. Vale, y vamos a hablar ahora sobre cómo se corrigen las ondas de impulso. Normalmente una onda de impulso nunca será corregida más de un 61,8%, a no ser que sea en la fase final de una figura mayor. Todas estas reglas que hemos comentado hasta ahora pues nos ayudan, como decíamos, a reconocer las ondas de Elliott sobre el gráfico. Si después de todo esto aún tenemos alguna duda, aún nos queda una opción más y es comprobar el tamaño de las ondas, concretamente ahora las ondas de corrección. Vamos a ver, las opciones que se pueden dar serían las siguientes. Primera onda extendida. Vamos a ver, las relaciones de Fibonacci más probables en una formación de primera onda extendida serían que la onda 3 sea un 61,8% de la onda 1 y la onda 5 sea el 38,2% de la onda 3. En otro caso es que la onda 3 es el 1,38% de la onda 1 y la onda 5 el 1,61 de la onda 3, ¿vale? En este caso, aquí lo tenemos. Cada corrección coincide con los porcentajes que estábamos indicando. Lo dicho en el gráfico, pues podemos fácilmente ver el porcentaje que representa cada subida y cada bajada. Y finalmente las líneas de Fibonacci, pues nos lo dejan muy claro. Si la onda bajo estudio es la onda 1 o la onda 5 de un movimiento mayor, la corrección posterior corregirá hacia la zona de precios de la onda 2. En el caso de que la onda bajo estudio sea, sin embargo, la onda 3, pues no llegará a la franja de precios nunca de la onda 2. Si es la tercera onda la que está extendida, en este caso las ondas 1 y 5
tienden a la igualdad. Esto ya lo hemos comentado antes. En caso de que no sucediera esto, las ondas 1 y 5 estarían en una relación de Fibonacci del 61,8% o el 161,8%. La onda 3 será mucho mayor del 161,8% de la onda 1. Entonces, ¿qué pasa? Que la corrección posterior a una figura con tercera onda extendida vuelve a la zona de precios de la onda 4 y es muy común que el final de la corrección coincida con nivel de precios correspondiente a la onda 4, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un movimiento posterior a la onda de impulso que corrige más del 61,8% de la figura de impulso completa, eso querrá decir que estará corrigiendo un movimiento de grado mayor, como es el caso del gráfico. En este caso, pues tenemos una onda 1 muy pequeña, ¿de acuerdo? Y bueno, en comparación con la onda 3 vemos que la diferencia se hace muy notable, tal cual a los porcentajes que decíamos antes. Es muy probable que la onda 5 se relacione con un movimiento 1, 2, 3 en un movimiento del 38%. Aquí lo tenemos, 0,382%. Entonces, si recapacitamos un poco, la onda 3 es mucho mayor que el resto para dar consistencia a la formación de la onda correctiva 2. Esto debería tener un potencial grande, podría ser una corrección continua de fallo C. Y ya por último, pues si es la quinta onda la que está extendida, ¿vale? La onda 3 será normalmente el 161,8 de la onda 1 y la onda 5 el 161 del movimiento 0,3 o 0,4. La corrección posterior a una onda de impulso con quinta onda extendida corregirá al menos el 61,8% del tramo de impulso previo, sea cual sea su posición en una figura de tamaño mayor. Y bien, pues hasta aquí habríamos llegado por fin con la teoría de la onda de Elliot y los retrocesos de Fibonacci. Ya sé que es un tema largo, un tema teórico, un tema que se hace pesado, pero es muy necesario para el día a día del trading. Nos queda ya muy poquito para terminar el análisis técnico. Os prometo que la próxima clase va a ser mucho más divertida ya, pues vamos a ver otro tipo de formaciones, va a haber mucho gráfico y poca teoría y dentro de nada empezaremos ya con otras cosas, ¿de acuerdo? Hasta entonces, pues bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, por prestarme atención. Nos vemos en la clase número 8. Hasta entonces, feliz negocio a todos.